Vamos entonces ahora con el conversatorio. Después de ver la película están con nosotros en primer lugar el profesor Martín Emilio Gáfaro Barrera. Él es psicólogo social especializado en culturas de paz y resolución de conflictos y profesor de planta de la Pontificia Universidad Javeriana. El profesor Gáfaro Barrera va a oficiar como moderador del diálogo, en el que están en primer lugar Marta Ruiz Naranjo. Ella es periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Marta ha trabajado como reportera de televisión en programas de investigación y debate emitidos por Caracol Televisión, Canal Capital y Señal Colombia. Su mayor trayectoria, sin embargo, ha estado en medios escritos, primero como periodista de la revista Cromos y luego, durante los últimos 10 años, en la revista Semana, en la que ha sido editora de seguridad y conflicto y consejera editorial. Como reportera, Marta Ruiz ha cubierto el conflicto colombiano, el narcotráfico y los asuntos políticos que tienen que ver con la paz, los derechos humanos y la reconciliación. También ha sido columnista de semana.com y de la revista cultural Arcadia. Actualmente dirige el portal verdadabierta.com y es consejera editorial de Semana. Está también León Valencia, quien fue miembro del Comando Central del grupo guerrillero ELN en la década de 1980. En 1994, León Valencia participó en la firma de un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Fundó y dirigió durante varios años la ONG Nuevo Arcoíris. León Valencia es un respetado columnista en los diarios El Tiempo y El Colombiano. Y bastante respetado y leído, discutido a veces, por supuesto. También en revistas como Semana, Diners y Credencial. Ha publicado, entre otros, los libros de ensayo político Adiós a la política, Bienvenida a la guerra y Miserias de la guerra, y la novela Con el pucho de la vida. Y está pues la dueña de casa, la directora realizadora Patricia Ayala Ruiz. Ella es fundadora de Patos Audiovisual, directora y productora de cine. Su ópera prima, Don K, obtuvo amplio recorrido por festivales y fue premiada, entre otros, con el Macondo a Mejor Documental en 2013. Durante varios años coordinó la Muestra Internacional Documental de Bogotá. Patricia Ayala Ruiz ha sido docente en varias universidades y becaria del Ministerio de Cultura, así como jurado en distintas convocatorias de cine y audiovisual. Tenemos que excusar la ausencia del sociólogo, periodista y escritor Alfredo Molano Urao. Él tenía toda la intención de venir acá, pero fue intempestivamente llamado a La Habana para participar en la Comisión Histórica del Proceso de Paz, y pues esperamos que ese viaje que nos priva a nosotros de la presencia de Molano sea muy fructífero para la paz del país. Vamos al comenzar el conversatorio a mostrar algunas imágenes que precisamente Patricia Ayala Ruiz y su equipo hicieron con Alfredo Molano cuando estaban en el proceso de realización de un asunto de tierras. Después de esas imágenes, si de pronto, mientras las imágenes duran máximo un par de minutos, y bueno, apenas veamos las imágenes, les daremos la batuta a nuestros contertulios de la tarde. Mientras proyectamos las imágenes, les recordamos que están entre ustedes, tanto en este auditorio principal como en el auditorio adyacente, hay unas hojas con un formato para que nos hagan el favor de anotar ahí sus datos y nos los devuelvan al final, que nos serán muy útiles como medio de comunicación con ustedes. Les recordamos también que un asunto de tierras estará en cartelera comercial en el mes de agosto, para que nos ayuden bastante con el voz a voz y que muchas personas puedan ver esta importante película. Vamos pues con las imágenes de Alfredo Molano y luego con el conversatorio entre nuestros invitados de la tarde. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Ahora, aquí hay una cosa, que la gente que manejó la motosierra no es la que está hoy en posesión de las tierras.
Es decir, entre el motosierrista, para decirlo de alguna manera, y el propietario del título actual. Hay una cadena que va primero limpiando por medio de testaferros hasta que llegan otros testaferros de buena fe y llegan finalmente al título de propiedad. Desenredar eso va a ser un libro del cipote, va a ser un libro grandísimo. Mira, si el país da la batalla por esta ley y gana la aplicación de la ley, no se ha resuelto todo el problema, pero se ha ganado un escalón. No podemos decir, bueno, como es imperfecta, entonces no vale y dejémosla. No, eso me parece una bandera válida de la oposición. Pero en materia de, para resolver el problema, yo diría que hay que presionar al gobierno para que cumpla con el ejecutivo. Al final, quienes deseen participar con preguntas o cuestionamientos o interpelaciones a los invitados, esperar el micrófono en cada ocasión que se les dé la palabra, de manera que quede el sonido registrado en la cámara con la que estamos haciendo grabación de este evento. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a León, a Marta y por supuesto también a Patricia, además por el documental, también por la asistencia y por el documental. Me parece que en el último clip en que aparecía Alfredo Molano podrá ser un buen comienzo para este conversatorio. La ley, pues ahorita que estamos hablando de la paz imperfecta y de muchas cosas de esa ley también imperfecta pero necesaria, me gustaría conocer un poco más Marta, León y la misma Patricia, ¿qué piensan de eso? Bueno, gracias. Pues mira, yo creo que la ley es imperfecta como todas las leyes son imperfectas, bien intencionada sin duda. Fue una ley que pudo haber ido más allá, pero creo que la realidad política del momento en que se construyó pues la dejó en unos términos. Sin embargo, una reflexión que estábamos haciendo ahora antes de ingresar acá con León y con Patricia es que lo que se demuestra es que las leyes en sí mismas no son instrumentos muy importantes posiblemente para transformar la realidad, pero solas no son. En Colombia somos un país que pensamos siempre que las leyes son la panacea para cambiar la realidad, pero hay muchos más elementos que se necesitan cambiar y yo creo que son elementos más de la política. Sí, la ley tiene un camino muy jurídico en el que los jueces deciden todo y yo creo que de alguna manera uno de los problemas que yo le veo a la ley es que no ha logrado desarrollar instrumentos mucho más de carácter comunitario, de carácter político, que logren realmente generar un clima distinto, sobre todo en las regiones donde se está aplicando una ley pero los factores de poder siguen intactos. Y esa realidad es muy difícil para la aplicación de la ley. Yo creo que León va a ahondar en eso un poco más, puesto que tiene una experiencia directa, reciente con todos estos temas, pero yo creo que los factores de poder son claves. ¿Quién sigue teniendo un poco como el poder político, el poder económico en las regiones? Y también hay una reflexión que yo quisiera hacer, porque conozco mucho el tema de Montes de María, es una región que es muy importante para mí, y es que siempre que hablamos de tierra, creo que eso se está corrigiendo un poco en los acuerdos de La Habana, se habla de predios, de fincas, pero en realidad yo creo que hay un tema muy importante en el corazón, y lo vi mucho en Montes de María, que es el territorio. Y el territorio es como un concepto que empieza como a surgir en todo este momento, que es que la gente no quiere solo su finca, la gente quiere es que le dejen su territorio en paz y que no le conviertan su territorio ni en un monocultivo de palma, ni en un monocultivo de teca, sino que la gente está empezando a decir, no, es que este territorio es nuestro. Entonces no es solo un tema de la tierra, es un tema también del territorio, y yo creo que en eso la ley se quedó muy corta, porque creo que el territorio es una categoría
cultural, histórica, que la gente quiere recuperar, no solo recuperar, porque lo que les quitaron, lo que les despojaron también fue el territorio, no solo la tierra. A ver, primero quisiera como justificar mi preocupación y mi interés por este tema de la restitución de tierras. Yo le dedico una parte a estudiar este tema, a hacerle seguimiento, a escribir columnas, incluso de recursos escasos, de poner a gente de mi fundación a que haga seguimiento e investigación sin tener proyectos directos con el tema restitución. Y es por esto. En realidad aquí no ha sido posible hacer cambios agrarios importantes, reformas agrarias, y lo intentaron los dos grandes reformadores del siglo XX, Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, y no pudieron hacer cambios. La tierra es una cosa impresionante, como lo que suscita en Colombia, y la concentración de la tierra, y digamos, las oleadas de violencia han sido para concentrar más la tierra, y no ha habido posible que haya cambios en esa lógica. Y entonces, en una conversación con Ricardo Sabogal, el director de la Unidad de Tierras, yo le decía: oiga, en este panorama, esto de la importancia de esta ley es tan grande como esto quizás es lo único que se puede hacer en transformación del campo. ¿Por qué? Porque tiene un sustento justiciero, y les quitaron la tierra, los obligaron a salir la tierra, mataron a la gente, despojaron la tierra. Ahí difícilmente alguien alza la mano para debatir abiertamente sobre la ley. Se oponen soterradamente y hay una resistencia enorme, pero nadie va a hacer un debate público tachando esta ley como una ley que no se debía hacer, porque tiene un sustento, justiciero enorme. Y yo le decía a Ricardo, cuando usted empieza a debatir, a minorar el alcance de esta ley, cuando dice no, lo que calculamos inicialmente de entregar, que son 6 millones de hectáreas, es un cálculo, que fueron 360.000 despojados, y que el universo donde vamos a restituir es a 360.000 familias. Y él empezó a decir, no, quizás no son tantas, quizás eso fue un mal cálculo, quizás no son tantos los reclamantes. Yo le decía, al contrario, yo, estando a la cabeza de esta restitución, diría que son más, como de hecho son más, porque usted va a perder ese debate. Ya, imagínense que ya la Contraloría, en un estudio que hace, dice, no son 360, son 525.000 los reclamantes, y no son 6 millones, sino 7.800.000, y el director de Notariado y Registro, son 10 millones de hectáreas, no son 6. Es mi cálculo, porque esto aquí despojaron, bueno, uno de los grandes despojados es el mismo Estado, porque las tierras baldías, pues no quedó ningún baldío, porque todos los agentes violentos se tomaron las tierras. Se trata entonces, para empezar a poner qué es la ley, son 500.000 familias reclamantes, pueden serlo en un universo quizás de más de 10 millones de hectáreas, y de eso se ha hecho muy poco, y es lo que refleja la película, porque no solo el tema duro es que, no solo, porque la política es correlación de fuerzas, no basta con tener la ley, sino que los grupos de presión, como esta restitución no se la van a regalar tampoco a nadie, siendo tan justiciera, pero no, si el presidente, yo le decía a unos campesinos con los que estoy haciendo, pues yo estoy intentando, con la unidad de restitución incluso, y con actores diversos en Urabá, empezando un proceso de reconciliación y de concertación de aplicación de la ley. Y mi argumento, cuando yo les expuse a las organizaciones de víctimas, me dijeron, León, ¿y por qué? ¿Cómo así que proceso de concertación?
es que el gobierno tiene la obligación de aplicar esa ley, ¿cómo ahora nosotros vamos a participar en la concertación? Yo le dije, sí, el gobierno tiene la obligación de aplicar la ley y de irse y por la fuerza aplicarla, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Santos no es ningún reformista, ningún revolucionario. Él ya, démosle la gracia que aplicó esa ley, que hizo esa ley. Eso no lo va a hacer, eso hay que encontrar otro camino, porque él no se va a ir a enfrentarse a los empresarios del banano en Urabá, no va a ir a los empresarios de La Palma, no va a ir a enfrentarse a los empresarios, a los grandes ganaderos, no se va a enfrentar, él no se va a enfrentar, o usted lo ven enfrentándose a ellos y haciendo, no lo hicieron otros que sí eran reformistas, no lo va a hacer Santos. Santos es un señor que está por hacer la paz, que hizo una ley, pues un señor de centro derecha que no se va a pelear con el empresariado colombiano, ni mucho menos le pega un susto a Uribe y él retrocede como 10 kilómetros. Entonces, no lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que encontrar una manera de que esa ley se aplique. ¿En qué proceso? En un proceso que signifique también presiones. Como eso no lo regala a nadie, ustedes tienen que presionar, que la apliquen. Allá ustedes. Yo no les voy a aconsejar cómo, pero ustedes tienen que presionar. Ustedes invéntense que ustedes saben mucho de eso. Y segundo, luego vamos a hacer un proceso de concertación. Nosotros también tenemos que pegarle un susto a esta gente. Y luego a ver cómo concertamos la aplicación de la ley. Entonces me demoré horas y horas en muchos diálogos convenciéndolos de eso. Por fin muchos dijeron, bueno, León, vamos a ensayar este tema de concertación. Vamos a ver, ¿y qué disposición tienen los empresarios? Y bueno, vamos a hablar con ellos. A ellos, hay quien los está asustando desde arriba, la fiscalía está diciendo, hay 13.000 procesos abiertos en fiscalía contra gente que colabora con los paramilitares. Eso es un arma. Ustedes siempre deben decir, señores, ustedes están dentro de los 13.000. Así que vamos a hacer un proceso de concertación. Eso es un esfuerzo. Pero esta ley es muy importante, pero esa ley está expósita todavía. Esta ley no tiene quien la obligue a aplicar. Solo una gran movilización, y eso lo dice Molano en su interpretación, solo un gran compromiso de la sociedad puede hacer que se aplique esta ley, que es tremendamente justiciera. Bueno, yo creo que lo que dije queda un poco en la película, pero sí quisiera como para redondear un poquito y también para contar. Antes que nada quiero contar que aquí están 3 representantes de la comunidad de Las Palmas, el Nene, Ricardo Reyes, Lucho, y que, bueno, que gracias a ellos pudimos hacer este seguimiento durante un año y verificar. ¿Por qué nace esta película? Nace de la desconfianza, claro. Cuando un presidente de derecha con un ministro conservador empieza a hablar de restitución de tierras, a mí lo que me surgió fue una profunda desconfianza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay detrás de esto? Yo quiero saber, ¿sí? No quiero que me lo cuenten las noticias, quiero ver. Porque me debatía en lo mismo, ¿será que es una esperanza o será que esto ya se le acabó? ¿Qué cosa extraña hay detrás? Y honestamente, yo les estaba contando, pensé que mi película iba a ser sobre lo que pasaba con la comunidad cuando les devolvieran la tierra y no tuvieran cómo devolverse porque no hay camino, porque no hay luz, porque no hay agua y porque no hay plata para invertir, ¿cierto? Pensé que esa iba a ser la película porque era muy extraño que una entidad que sabe que tiene una comunidad frente a sí en un caso y que esa comunidad tiene una cámara, tiene un equipo de rodaje detrás, lo que uno se imagina es que esa entidad, al menos a esa comunidad, le va a entregar porque necesita quedar bien con la cámara, y eso no pasó. Eso significa simple y sencillamente que estos funcionarios, que pueden ser muy bien intencionados, están con las manos atadas, no pueden hacer nada. Entonces, efectivamente, una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación de la ley. Una cosa es la letra, que yo creo que está bien que exista. O sea, Carmen Palencia lo decía en entrevista, nosotros hicimos 5 entrevistas a unos personajes muy interesantes que tenían muchas cosas que decir, entre ellos Molano, Carmen Palencia, y Carmen todo el tiempo dijo
entre que no exista ley y exista esta, así sea con todos sus problemas y con todos sus problemas en la aplicación, es mejor que exista, ¿sí? Pero claro, le hace falta la contraparte, le hace falta la sociedad civil que la haga valer. Bueno, pues tenemos entonces una ley que, sin ser perfecta, es bastante buena, pero no tenemos, digamos, un establecimiento que esté dispuesto a darse la pelea por esa ley. O sea, ya mucho fue que la sacaran, ¿cierto? Y la idea entonces sería buscar otras maneras de presionar para lograr entonces que la ley sea, pues que la ley cobre carne. ¿Qué se podría hacer? León estaba diciendo un poco, bueno, hacer estos procesos de concertación, de presión, precisamente a través de los mismos procesos penales. ¿Qué más se puede hacer para que esta ley se vuelva viva? ¿Así? No todos son, pero a ver, a pesar de que León criticó tan duramente el informe de la Comisión Histórica del Conflicto, yo quiero rescatar unas palabras que le escuché a María Emma Will sobre un tema. Es que si algo ocurrió en la guerra en Colombia es que se despojó al campesino de su ciudadanía. Entonces yo creo que más que el establecimiento, yo creo que es que hay, y digamos esas son oportunidades que brinda la ley, es que el campesino está volviendo a ser alguien importante en Colombia, el campesino empieza a recuperar su ciudadanía, otra vez su lugar, pero sobre todo también el movimiento campesino. Es que yo creo que el conflicto en Colombia, que fue profundamente o ha sido profundamente campesino, destruyó muchísimo la organización campesina. O sea, la organización campesina yo creo que fue una de las primeras víctimas de este conflicto, la más golpeada, y uno todavía en regiones, inclusive en Montes de María, uno siente todavía, es increíble porque en Colombia surgen líderes, pero todavía hay mucho miedo, todavía hay mucha desconfianza, todavía hay muchas fracturas, porque es que el conflicto fue un conflicto entre comunidades también, y entre veredas, y entre gente que se conocía. Entonces tampoco, digamos, cuando uno se pone a indagar las compras masivas de tierra en Montes de María, había comisionistas que eran de allí, del pueblo, de Carmen de Bolívar, y eran de las familias de allí, que fueron los intermediarios para que otros vendieran a los que venían de Antioquia, por decir algo. Entonces ahí hay fracturas, hay muchas cosas. Entonces yo una primera cosa que creo es que es el movimiento campesino, la organización, el fortalecimiento de esos liderazgos campesinos son los que van a ayudar. Yo creo que hay una cosa muy crítica y que sí está vinculada profundamente al tema de la educación, y también lo vi en Montes de María, es el tema de la asimetría de información. Gracias a estas leyes, a todas, a la de víctimas, los campesinos se han convertido casi en abogados, pues se conocen la ley, el decreto, sí, pero hay mucha asimetría de información. O sea, las compras masivas de tierra fueron posibles porque había una gente que tenía mucha información sobre las oportunidades del mercado, sobre una cantidad de cosas que los campesinos no tenían. Entonces yo creo que en esto mucha parte, digamos, de la falta de información es también una estrategia que facilita el despojo. Yo creo que la ley, yo creo que hay que cambiar cosas en el rumbo de lo que hay en la ley. Yo soy muy escéptica del camino meramente judicial. Creo que eso legitima mucho las decisiones y eso es importante, pero yo creo que el camino judicial es muy limitado. Aquí ha habido muchas gentes que han dicho aquí hay que usar estrategias más comunitarias, porque también es caso por caso, no todas las regiones tienen la misma gravedad de situaciones, y hay situaciones que se puede dar un manejo extrajurídico, yo sí creo, y que luego sea legitimado por instancias jurídicas, pero creo que eso aceleraría. Yo creo que un punto crítico de la ley es la lentitud, ¿sí? Y lo otro es que ojalá toda la restitución fuera un problema entre palmeros, entre empresarios y campesinos. No, es que la ley ha demostrado que hay una cantidad de problemas entre vecinos, entre pequeños campesinos, y hay unos problemas también digamos, de esta tradición terrible de falta de títulos y de claridad.
Y en eso yo quiero pues hablar mucho del tema de los segundos ocupantes, porque creo que es en este momento el tema más crítico en la aplicación de la ley, es que no hay, y ahora sacaron una resolución peor, que es que ahora para resolverle el problema al segundo ocupante un juez tiene que devolverse en el fallo decir qué hacer con el segundo ocupante. Eso me parece que, o sea, vivimos enredados en estos caminos jurídicos cuando eso es de una política rural, punto, es de una política rural. Yo creo que mucho de esto, el gran problema de la ley es que no ha estado acompañado de una política rural, porque tengo que decirlo, el Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura decidió que hasta que no se firme lo de La Habana no hacen nada, ¿sí? Y eso es una cosa muy complicada. Yo creo que esto necesitaba una política de desarrollo rural que hubieran ayudado, por ejemplo, que esos segundos ocupantes tengan resuelto su problema y no sea un juez que diga cómo resolverle el problema a un segundo ocupante. Entonces, eso yo creo que aquí el problema, que es el mismo problema, Leo, que pasó con la reforma agraria ayer, con todo, fuera de que siempre fracasan, es que tampoco van acompañados de una intervención de desarrollo, y la gente, inclusive en el caso hipotético que le hubieran devuelto la tierra, no hubiera servido para nada, porque igual sin la carretera y sin nada, pues la gente tiene el título y no tiene nada finalmente. Entonces creo que son ese tipo de problemas. A ver, esto tiene muchas cosas técnicas que para un público, pues nosotros nos dedicamos a estudiar los 140 y pico de artículos de la ley. Entonces, la primera cosa que se cometió un error, que pues la mayoría de las restituciones que se han hecho en el mundo se hacen vía administrativa. Aquí escogimos la vía penal. ¿Qué es vía administrativa? Que, bueno, por decisión del gobierno identifica un predio con unas mínimas comprobaciones y se lo entrega vía decreto a las personas. Entonces aquí escogimos, montamos una estructura judicial para hacer un proceso judicial. Eso aparece la primera injusticia, porque los otros llegaban a balas, sacaban a la gente de las tierras, los mataban, y ahora, para reclamarlos, entonces después de que los mataban, los desplazaban, bueno, ahora, para reclamarlos, entonces el campesino sí tiene que ir, demostrar, y es un proceso largo. Bueno, esa es la primera cosa, pero bueno, estamos en la vía judicial. Ya estando en la vía judicial le decimos nosotros, oiga, pero después vía judicial, y después de vía judicial, que no lo tenía la ley, dijo no, pero eso no se puede aplicar la ley en todas partes así, sino que las fuerzas militares hagan microfocalización y reconvertimos en árbitra a las fuerzas militares. Entonces las fuerzas militares, entonces ya ahí tenemos otro obstáculo, es decir, no, bueno, no es por vía judicial, sino que los militares dicen dónde se hace. Y aquí se presenta la segunda injusticia. Resulta que los militares, si usted cualquier entrevista pública siempre dicen, nosotros controlamos el territorio, las guerrillas ya están destruidas, esos no tienen mayor poder, esa gente no controla nada, nosotros controlamos el territorio y no hay territorios vedados. Ese es el discurso público que usted le oye, si usted lo han oído siempre. Resulta que para el tema de tierras ahí sí dice no, allá no se puede hacer porque allá hay problemas de seguridad, allá tampoco porque el 80% del territorio donde han despojado no se puede, dicen los militares. Entonces esta semana voy yo allá a Urabá y digo, bueno, ¿y por qué hay problemas con esa finca? ¿No se la han entregado? Digo, no, porque no la quieren microfocalizar. ¿Y por qué? Bueno, porque es que los militares dicen que hay problemas de seguridad, y realmente hay problemas de seguridad. Yo no sé, don León, porque mi finca, la que estamos reclamando, queda a medio kilómetro donde hay una base militar de 2.000 militares. Y entonces, ¿por qué hay problemas de seguridad? O sea, que no nos pueden cuidar 2.000 militares a 30 campesinos. Y resulta que esa tierra es una tierra fabulosa, que vale oro, y entonces ahí hay unos intereses que los militares dicen, no, esto no. O a un campesino, también otro, que me voy a hablar con él, dice, me dieron el otro problema de la ley, que también es una invención. Dice, bueno, si no se lo podemos dar por problemas de seguridad, que solo definen los militares, entonces les damos una compensación. Una tierra bellísima. Entonces dijo, no las vamos a entregar porque hay problemas de seguridad, una compensación. Es una tierra que está en poder de una gente empresarial y todo eso. Entonces el campesino me dijo, no,
Pues yo no sé, porque yo ahí tengo una historia pesadísima, larga, y yo, para mí esa tierrita es la tierrita. Si no me van a dar esa tierra, que no me den nada. ¿Por qué? No, porque yo vine con mi papá desplazado de Bajo Cauca, y yo era un niño, y de allá de esa tierra donde nos desplazaron, y nos vinimos para Urabá. Mi papá incluso trajo unos cocos, nos comimos unos en el camino y dejamos un solo coco para sembrar una palma. Y creció la palma. Luego nos desplazaron, entonces mi papá estaba muy enojado con eso, dijo, cortamos la palma porque esta palma no la pueden disfrutar estos paramilitares que nos despojaron. Se fueron, pero ahora yo quiero volver a sembrar una palma ahí. Mi papá tiene 80 años, yo ya soy un viejo también, entonces yo quiero es ahí, y no voy a admitir que me den una conversación, no necesito plata, necesito la tierra. De eso estas son las historias de los campesinos. Ese es el segundo problema que se inventaron. Nosotros entonces les dijimos, oiga, tienen que sacar a las fuerzas militares de árbitro, porque ellos dicen que controlan todo el territorio, pero cuando se trata o las zonas de reserva campesina, ellos también son los árbitros de qué zonas de reserva campesina es decir, porque las zonas de reserva campesina, no, eso es darle plata a las FARC, darle posibilidades corredores a las FARC, eso es darle territorio a las FARC. Y yo le digo, pero ¿cómo? Es una lógica contraria. Si usted el Estado va y le da tierra a los campesinos y les da producción, yo creo que el Estado se los gana a ellos. Antes, al contrario, se los quita a las FARC. Pero la lógica de los militares es que eso es para las FARC. Entonces, zonas de reserva campesina también controlan dónde se va a hacer zonas de reserva campesina. Y los múltiples intereses que hay al interior de las fuerzas militares son impresionantes. Tercera cosa. Oiga, si no hay nadie que se oponga, porque dice, cuando hay oponentes a una, pues se hace el proceso judicial, porque alguien está reclamando, pero si nadie está reclamando esa tierra, le decimos nosotros al gobierno, ¿por qué no se le entrega en vía administrativa? Porque ahí no hay necesario un proceso judicial, porque nadie la está reclamando. Entonces, si no hay oponentes, decimos nosotros, ¿por qué no hacen problema administrativo? O sea, nosotros, para decir, tenemos soluciones, porque hemos estudiado esos casos con la gente, y hemos estado trabajando y maceando todo este tiempo. Nosotros tenemos maneras de acelerar todo ese proceso, y le hemos implorado al señor director de la Unidad de Restitución de Tierras, que es una persona, yo alguna vez en esos debates con él tuve una cosa muy dura, pero después supe también que él es un tipo de buena voluntad, pero yo le dije al presidente Santos, pero nosotros tenemos soluciones, eso sí tiene solución. Necesitamos que haya movimiento social, que la sociedad acompañe a los reclamantes, que la sociedad acoja esto como una cosa que le duele al país, que le duele a él. Y luego también tenemos soluciones legales para todos esos temas y soluciones viables. La otra, última, es que privilegien las restituciones colectivas sobre las individuales. Aquí, mire, en marzo habían restituido 80.000 hectáreas. Pero de las 80.000, 50.000 que habían restituido eran de una sola restitución a los campesinos del Alto Andaga y entre los límites de Chocoy y Antioquia, porque fue una restitución colectiva. Y claro, si vamos por restituciones colectivas, nosotros podemos darle un salto a la ley, ese es el punto. Pero entonces dicen, no, porque todo lo tenemos que hacer tan bien hecho, que entregarle la tierrita a pero con tanto seguro legal que luego nadie nos la discuta. ¿Por qué son para el despojo? Sí, no había ningún, bueno, eso lo hicieron a ojos vistas del país, de las fuerzas militares, de los políticos, de todo, pero ahora se volvieron supremamente minuciosos para que no vaya a tener en el futuro, en los próximos 50 años, alguien que vaya a reclamar, oiga, ¿qué argumento ese? Pero ese es el debate que tenemos. Claro, la palabra clave es microfocalización. Las veces que esta película se ha presentado afuera, siempre hay una pregunta que apunta a eso. ¿Qué carajos es la microfocalización? Y lo dice el funcionario varias veces, creo, en la película, y lo repite al final cuando tiene que, después de un año, decirle a doña Juana que no ha pasado nada, que ni siquiera su caso ha ingresado al registro. Entonces la respuesta suena a leguleyada, y por eso entiendo muy bien que digas que no hay que quedarse en las leyes y que la solución no es jurídica, porque la respuesta es, microfocalizamos, o sea, damos prioridad a este pedazo cuando haya suficientes reclamaciones y cuando haya condiciones de seguridad. Me lo está diciendo el Estado. ¿Quién es el responsable de darme las condiciones de seguridad? Es el Estado. O sea, es una pregunta absurda, es como un perro mordiéndose la cola. No se entiende.
Pero, a ver, yo creo que hay una cosa que sí es importante y yo entiendo que quererle dar seguridad jurídica al proceso es importante. O sea, que realmente que quede blindado jurídicamente, pues porque si no seguimos en esta cadena de inseguridad jurídica siempre. A mí no me parece descabellado que haya esa pretensión. Lo que pasa es que comparto con León que hay 1000 mecanismos para acelerar este proceso y por eso digo lo que debe sellarse es con un buen sello jurídico de manera que eso quede con una seguridad, pero el proceso se puede acelerar de muchas maneras. Y yo quisiera agregar algo, es que de todas maneras, y porque es el argumento que da mucho el gobierno, es que estamos haciendo restitución en medio del conflicto. Y eso, digamos, también es cierto en un sentido, pero yo sí quiero decir que lo que yo siento, por lo menos en el caso de Montes de María, qué pena, me refiero siempre a él porque es el que más conozco, yo he ido concluyendo que el despojo de tierra en Montes de María tenía una lógica geoestratégica. O sea, era una intención de sacar la población, porque la premisa que había en el gobierno de Uribe es que toda esa población era de las FARC, ¿sí? Y apenas se fueron, había que coger esa tierra y convertirla en otra cosa para evitar justamente que volviera a repoblarse entonces, en ese sentido, yo sí creo que mucho del despojo y la restitución es como un primer gesto de intentar hacer justicia, pero yo sí creo en ese elemento que León planteó ahora, es cómo pensar esto en un contexto de reconciliación. O sea, cómo si realmente se puede hacer restitución en clave de reconciliación y en clave de decir, vamos a romper esa lógica geoestratégica que significó el despojo y ese botín de guerra en parte, pero también porque es que aquí hay una disputa muy grande sobre modelos de desarrollo y yo creo que ahí es donde el presidente se la juega a medias, porque el presidente se la juega a hacer un poquito de justicia, pero no quiere meterse con el tema del modelo de desarrollo, porque lo que hay en juego también es finalmente unos territorios que digamos, es el modelo de la agroindustria. Yo estoy convencida que entre Uribe y Santos no hay muchas diferencias en términos del modelo realmente que hay y qué papel le van a dar a la economía campesina. Y yo podré ser ingenua, pero yo sí confío que los acuerdos de La Habana ayuden a dar luz sobre ese tema, porque vuelven a poner el tema de la economía campesina como algo viable, algo rentable, como algo que realmente ofrece desarrollo y no es una cosa ahí como para calmar, digamos, las reivindicaciones de unos cuantos campesinos. No, es la idea realmente de que ahí puede haber una alternativa de desarrollo real en la economía campesina. Entonces, eso quería decir. Toca un punto que me gustaría entonces desarrollarlo un poquito más. Supongo que Patricia tuvo varias posibilidades cuando iba a hacer el documental. Escogió Las Palmas. Me gustaría saber, y también pensando en lo que está diciendo Marta, ¿por qué Las Palmas se convierte, y por qué Montes de María también se convierte en algo ejemplar, digamos, en esto de la restitución del despojo y de la restitución de tierras? Claro, y que enlaza muy bien con lo que estás diciendo de que ese modelo de desarrollo rentable no necesariamente tiene que ser el modelo de desarrollo del latifundio que arrasa con todo. Las Palmas, pero ahí sí creo que vale la pena que hagan una intervención muy corta nuestros palmeros. Yo escogí esta comunidad porque no quería una comunidad que estuviera en la victimización per se. Quería una comunidad que se hubiera levantado, que tuviera la cabeza en alto y sobre todo que viniera de un movimiento como fuerte como comunidad y que mantuvieran el arraigo. Y eso es lo que ellos, desde el principio cuando los conocí, es muy claro en ellos. Las Palmas era un municipio, un corregimiento muy rico. Lo que entiendo es, y me corregirán, que de ahí salían camiones porque son trabajadores, tienen una tierra rica, así que no estamos hablando de pobres campesinos, estamos hablando de gente pujante que tenía muy claro su modelo, su actividad económica y que no tenía ningún problema económico, al contrario, ¿no? Yo creo que escogí esa comunidad precisamente
pues por esas razones, porque demostraba que no es que se trate de que hay unos pobres campesinos que no tienen cómo trabajar la tierra, entonces casi que el desplazamiento se les vuelve una oportunidad. Ah, qué bueno, vámonos para la ciudad. No es así, ¿sí? El desplazamiento fue sobre tierra fértil y cayó encima de gente que estaba trabajando y que lo estaba haciendo bastante bien, ¿sí? Pero es que esa pata gigante de elefante pisa muy duro. No sé si podemos darle 2 minutos a Lucho o al nene para que nos compartan un poquito la historia. Nene, adelante. Hombre, improvisa, chico, improvisa. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Reyes, soy de Las Palmas, Bolívar, corregimiento a 15 kilómetros de San Jacinto, en el centro de los Montes de María. Como decía Patricia, la comunidad de Las Palmas fue desplazada en el 99 después de vivir varias masacres desde el 93, y la historia de Las Palmas como luchadora de sus derechos, de su reivindicación de ser palmero, empezó a partir desde el 2009 en firme desde aquí de Bogotá, tras varias peleas con restitución, con la 975, Ley de Justicia y Paz. Con ese empezamos, después nos hicimos con la Ley de Justicia y Paz, con restitución de tierra, y todos estos procesos los hemos venido cumpliendo sin ver frutos todavía. Pienso que la película, cuando me entrevisté con Patricia, cuando me propuso lo de la película, pues yo, la verdad era que pensaba que no se iba a lograr, ¿sí? Hasta que una tarde me llamó y me dijo: Ricardo, sí aprobaron los recursos para la película, y cuando decidimos empezar, fue una emoción muy grande. Verla realizada me llena de satisfacción. Muchas de esas personas que ven ahí, de esos reclamantes de tierra, ya fallecieron sin ver los frutos. Pienso que lo que dijo León cuando se refiere a la vía de la justicia y no a la administrativa, creo que a eso también va la justicia. Pasa el tiempo, los reclamantes van falleciendo, ya las personas como nosotros ya se le van quitando esa emoción como de retornar y de seguir luchando. Muchas de esas personas, como te digo, ya fallecieron. Otras siguen en la lucha, como mi madre, que está ahí en el video, en la película. Ella sigue esperanzada, ella todavía cree firmemente en el retorno, ella quiere retornar a su tierra, quiere que le devuelvan su tierra, pero no sé, ¿no? O sea, en este momento no ha pasado nada más. Han ido a medir, han puesto como decía un cantante, el campesino solo vive de esperanza. Sí, entonces han ido a medir. Este señor que habla, que le da la gran esperanza a mi mamá, que en el 2020 ya esté lista tenemos tiempo hasta el 2020. No sé en qué esté pensando. Sacaron un documental, Restitución de Tierra sacó un documental en estos días, de Las Palmas, creo que en contraprestación de la película. Sí. Sí, mostrando lo bonito de Las Palmas, lo que están haciendo, entre comillas, porque no se ha hecho nada con la gente. Hubo un retorno el 11 de diciembre de 77 familias retornadas, de las cuales creo que por ahí quedarán 3 o 4 familias de esas 77, porque no me explico cómo hacen un retorno sin haberle dado ni dónde vivir, ni haberle restituido las tierras, ni haberle dado proyectos productivos. Yo quisiera en un auditorio encontrarme a Paula Gaviria y preguntarle: ¿cuándo será que nosotros nos vamos a comer una mata de yuca de un proyecto productivo que dé la unidad de víctimas, ¿sí? O que ayude a conseguir? No ha tenido esa gentileza. Las Palmas se fragmentó, lo que hablaba la doctora Marta. Las Palmas ya se fragmentó, sufrimos
Lo que no pudieron hacer los paramilitares lo hizo el Estado, de fragmentarnos, ¿sí? Ya muchas personas ya no creen en estos procesos, ya la gente ya cree ya como un modelo económico, a mí que me den mi indemnización y listo. Entonces, los que todavía seguimos creyendo, Lucho, yo sigo creyendo que Las Palmas es más que una indemnización. El territorio, esa palabra territorio, es recuperar nuestro territorio, nuestras tierras, nuestro territorio donde nacimos, donde nos criamos. Es más grande que 16 millones de pesos que le dan a las familias por indemnización, por vía administrativa. Y como vemos, creo que es la política de Santos, de dar 16 millones de pesos, los ofreció ahora para las familias que en Salgar. Entonces creo que es su política, como él cree que soluciona las cosas. Vuelvo y lo digo, hay personas en Las Palmas que seguimos pensando que hay otras medidas de satisfacción que no son monetarias. El asunto de restitución de tierra, pues vuelvo y lo digo, seguimos con las esperanzas. Ya por lo menos pusieron unas tapillitas y midieron los lotes. La gran mayoría de territorio local en Las Palmas, o sea, del entorno del pueblo, no son peleadas con otro, nadie las está peleando, ¿sí? Sería como legalización. Y estamos desde el 2011 en esto, desde que salió la ley nos vinculamos y todavía no han dado la primera sentencia. Hablaron de 304, lo vi en el documental que sacaron, 304 denuncias, de las cuales 17 ya están en 17. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo está esperando? Yo voy buscando en papeles viejos que tenía, encontré las escrituras de la casa de mi abuela, ¿sí? La que está reclamando mis tíos, la están reclamando. Yo dije, ¿pero qué reclaman si aquí tienen sus escrituras? ¿Sí? Pero no pueden construirle una casa porque dicen que esas casas todas tienen problemas, ¿sí? Todas aparecen baldías, todos son baldíos. Entonces esas escrituras no sé para qué sirven. Y ahí la tengo, del 66 que la sacó mi abuelo. Y ahí tengo la escritura. Pero si vemos que cuando se trata de mostrar, viene la unidad de víctimas, restitución de tierra, arman una casa que la vieron ahí en la película, que es en la plaza, una casa, le meten 300 millones de pesos a la casa, y esa casa sí no tiene problema. Y todos los habitantes de Las Palmas saben que esa casa primero fue de un señor que vivió hacía muchos años en Las Palmas, se la vendió a un cura, el cura se la vendió a no sé quién, y así sucesivamente. O sea, esa casa tiene todos los problemas del mundo, pero para esa no hubo problemas para meterle 300 millones de pesos. Pero si yo digo, voy a retornar, quiero que me hagan mi casa, no, pero ¿dónde está? Ahí en tal lado queda mi... No, pero ese territorio es baldío. Para eso sí hay problemas. Entonces, esa es la realidad de Las Palmas. Seguimos todavía luchando. Las poquitas personas que todavía queremos ver como ese pueblo reconstruido, como ese territorio. Y seguimos esperando. Ya la ley de víctimas le quedan, ¿cuántos años? Como unos 6 años. Esperemos algún milagro que pase. Y pues sí, porque eso es lo que uno espera con las leyes colombianas, milagros. A ver si se cumple. Pero de todas maneras aquí seguimos. Lucho. Y seguimos en la lucha. Hay una cosa que... No, yo, digamos, dentro de este mar de excepciones que uno... Es un tobogán en que está uno en Colombia. Pero fíjense, a mí me entusiasma mucho ver que vienen ustedes acá a interesarse por eso. Está empezando a haber una solidaridad urbana con las angustias del mundo campesino. Para mí eso es impresionante. Lo del apoyo al paro agrario. Y hoy, ya tuve una confirmación de que eso está creciendo y que es muy importante, porque ya empezaron a escribir contra eso. Entonces salió un articulista, Silva, que llama Pirómenos Sociales, en la columna de este lunes, alarmado porque la gente está apoyando a la gente del campo y apoyando movilizaciones sociales.
Gabriel Silva. Y entonces, yo sí tengo la esperanza cuando uno ve personas que se interesan por estos dramas en las ciudades, y por eso pues estoy muy complacido de estar acá y de poder hablar eso. Y encuentro en mucha gente, donde he ido en estos últimos meses, solidaridad, y eso va a ser lo que puede salvar esto. Si hay una solidaridad de la ciudad con el campo, si los jóvenes en el mundo urbano se interesan por estos dramas y tratan de entenderlos y de verlos, yo creo que ahí hay una posibilidad. Los campesinos solos no van a poder. Los campesinos son una gente que ha sufrido mucho y que es un grupo de presión, digamos, en condiciones muy difíciles para poder llevar esto. Tienen una paciencia enorme, como ustedes lo vieron en la película, que lo refleja muy bien Patricia. Esa paciencia con la tranquilidad que van un año después y dicen, oiga, no se enojan, no le van y le pegan. Entonces, ustedes vieron los relatos salvajes, algunas vieron Bombita. No hay ningún Bombita ahí, pues para que vaya pero también se han desesperado en la vida y han tenido el campesinado siempre, a pesar de la paciencia, tiene su límite. Entonces, pero esa es, digamos, las palabras que utilizan siempre son palabras de los campesinos, son la gente que yo, pues, no estoy haciendo una cosa demagógica, que más quiero, el grupo humano que más quiero en Colombia, y lo digo prefiriéndole sobre los indígenas, sobre los negros, sobre grupos étnicos que son también muy de los antropólogos y muy queridos por la gente. Yo tenía un cariño enorme por el mundo campesino, por la gratitud que expresan, por la paciencia que han tenido en este país, por la forma como lo reciben a uno. Yo nunca me he sentido, me fui a trabajar en el mundo social, me metí en el campo a enseñarle a leer y escribir cuando apenas estaba en bachillerato, y siempre lo recibían a uno con un cariño, con una cosa inmensa, pero yo creo que estamos en una deuda con todos ellos, los urbanos, la gente del mundo urbano, y creo que esa solidaridad se empieza, y eso es lo que me da esperanza. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Gilberto Caro, todo el mundo me conoce por Lucho, soy de Las Palmas. Aquí hay una gran problemática, muchachos, y le digo muchachos, y es satisfactorio ver toda esta juventud. Eso es muy gratificante para mí, porque y se da más este fenómeno que en Bogotá. Nuestro caso es Paula Gaviria y todo eso corte lo pone como ejemplar, pero ¿saben por qué? Porque estamos en un país centralista. En los territorios no pasa nada, muchachos. Esto allá no se ve. Esto no se ve allá. Y sería bueno que ustedes como juventud se apersonaran de eso. Sería espectacular. El caso de nosotros es relevante y se toma como nuestra comunidad dio el paso. Dio el paso y el Estado le quedó, mejor dicho, eso era para mostrar. Tenía la gente, las 73 familias que retornaron, mira, renunciaron acá a abrir la llave y tomarse un agua, como dice Petro, un agua potable. Por ellas renunciaron a todo esto para irse allá y coger una tutuma y meterla en la alberca y tomársela. Renunciaron a muchas cosas y el gobierno le quedó, el Estado, a la unidad de víctimas le quedó grande. Tenía la oportunidad. ¿Por qué se hizo relevante el caso de nosotros? Porque estábamos aquí en Bogotá, allá en el territorio no está pasando nada. Esa es la verdad. Sí, porque ya, ahorita que estamos aquí me llamaron la unidad de víctimas. Un funcionario me llamó, yo le dije, no, estoy en esto y esto. Y el carajo, se enteraron. Bueno, nosotros como... se da otro caso particular en el caso de Las Palmas, porque todo no hay que echarlo en el cajón de la basura, ¿no? Coger todo esto y tirarlo. No, señor. Allá se está dando un fenómeno.
nosotros los palmeros, por ejemplo, en este puente, la cuestión, el acompañamiento psicosocial lo hizo la misma comunidad. No necesitamos del Estado, de psicólogos, no. ¿Y sabe qué hacía la gente? La gente que vive en San Jacinto, o sea, no sé, se votó allá al pueblo a acompañar a la gente y lo está haciendo. Estos puentes, la gente va allá, había unos resistentes y ahorita con los pocos que quedaron, los está haciendo acompañamiento. No sé hasta dónde vamos a llegar, no sé, porque falta también que el Estado se manifieste. Muchísimas gracias, Patricia, y a ustedes, muchachos, de verdad que es sorprendente para mí. Yo quiero decir una última cosita, reforzando un poco lo que decía León. Yo me he preguntado mucho, estudiando como periodista todos estos temas agrarios, ¿por qué Carlos Lleras le dio por construir la NUC? ¿Sí? Y cada vez me parece más inteligente, porque se dio cuenta que tenía que enfrentarle un movimiento campesino a toda esa estructura agraria y social y política que había en estas regiones, y organizar al campesinado era un camino. Ya otro es la historia de qué rumbo tomó la NUC y cómo se frustró un poco, pero lo que yo sí creo es que el movimiento campesino es la clave incluso para empujar cualquier cambio o reforma en la ley, más allá de que congresistas muy filántropos vayan a dar una pelea heroica y protagónica en el Congreso. Yo creo que es el movimiento campesino quien tiene que empezar a decir por dónde es.